Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a un nuevo día que el Señor ha puesto con nosotros para poder alabarle. Desde sus hogares sean bienvenidos. Acá se le extraña mucho en la congregación, pero bueno, Dios tiene un propósito con todo y Él ha permitido que tengamos este tiempo para poder adorarle, para poder alabarle. Y te pido que en tu casa dispongas tu corazón, dispongas tu tiempo, que hagas lo que sea necesario para poder dedicar este tiempo a nuestro Dios. Y quiero que nos acompañes con la palabra. Vamos a comenzar este tiempo, pero hay que ver qué dice Dios en su palabra. Acompáñame con el Salmo 66. Dice la palabra en el versículo 1: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te adorará y cantará a ti, y cantarán en tu nombre. Acompáñame a hacer una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este día que nos das, porque nos has dejado un día más, Señor, con vida, porque gracias a ti y a tu misericordia es que estamos hoy aquí, mi Dios. Bendecimos y venimos a aclamar tu nombre, a cantar con alegría, como dice tu palabra, a levantar tu nombre en alto, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios fuerte, mi Dios. Bendito seas, Padre. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras manos, nuestra voz, para levantar tu nombre, para cantarte a ti. Que bendito eres, Señor. Tu misericordia hoy nos acompaña, Dios. Y podemos estar seguros que eres un Dios fuerte. A pesar de las pruebas, a pesar de la dificultad, tú no nos dejas. Y te bendecimos y te pedimos que tú bendigas este tiempo, que el corazón de cada persona pueda recibir esa palabra como una buena tierra que va a dar un fruto en su tiempo, fruto agradable a ti, y que podamos, Señor, replicar este fruto en otros. Ayúdanos a poder ser luz en medio de la oscuridad. A pesar de que las cosas no son fáciles, tú estás con nosotros, Dios. Te bendecimos y levantamos nuestras manos a ti, porque eres un Dios fuerte. Gracias, Padre. Te alabamos, mi Dios. Vamos a cantarle, hermano, porque dice la palabra que hay que cantarle, porque dice cantarle con alegría, cantar la gloria de su nombre. Vamos a cantarle, hermano. Son tus obras, Señor. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Poned gloria en su alabanza, y cuán asombrosas son tus obras, Señor. Poder y tu grandeza, tu
haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecid. Una vez más, aclamad a Dios. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecidas, Señor. Por tu poder y tu grandeza, Tus enemigos se someterán y adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. por tu poder Y tu grandeza, tus enemigos se someterán y adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. las voces. Y tu grandeza, tus enemigos se someterán y adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán y adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Y tu grandeza, tus enemigos se someterán y adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor. Te clamamos a ti, Señor, porque eres un Dios grande. Y vinimos a cantarte con alegría, cántico nuevo, que eres nuestro Dios. Acompáñame, hermano. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Una vez más, cantemos. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, Los de puro corazón, por sus grandes maravillas, Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decatorio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno ante su fidelidad. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Cantemos. Cantemos
Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová, cantemos con alegría, cantico nuevo por su bondad, aclamar con recordio, bandera proclamar, hacedlo bien, pues Él es digno. Alégrense, alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová, cantemos con alegría, cantico nuevo por su bondad, aclamar con recordio, por bandera proclamar, hacedlo bien, pues Él es digno, ante su fidelidad. Gracias, Señor, por permitirnos cantarte, Padre, por permitirnos levantar nuestras manos y nuestra voz a ti, Señor. Que tú eres un Dios de maravillas, un Dios que es misericordioso. Por lo mismo, Señor, sabemos que hemos fallado, pero por tu misericordia tú nos perdonas, Padre. Pero venimos a reconocer, Señor, que hemos pecado en contra tuya, porque no hemos hecho lo bueno ante tus ojos, y en tu amor mandaste a tu Hijo, Señor, a perdonar nuestros pecados. Muchas gracias, Padre, por ese sacrificio. Nosotros hoy reconocemos que hemos fallado, hemos pecado en contra tuya, que nuestras emociones a veces nos pueden ganar, Padre, pero tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y olvidarte de ese pecado, Señor, aventarlo al fondo del mar y justificarnos. Creemos por fe eso, porque está escrito en tu palabra, Padre. Porque contra ti, Señor, vamos a cantarle una vez más. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, toda
deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, he fallado, Levanta tus manos, hermano. me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Dice tu palabra que sin santidad nadie te verá. Que el corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Por eso venimos a reconocer hoy, Señor, que tú eres un Dios de misericordia y de piedad. Y reconocemos que hemos fallado, que pecamos en contra tuya, Dios. Que hicimos lo malo ante tus ojos. Y si tú de veras crees esto, hermano, si esta oración es real en tu vida, pídele en tu casa a nuestro Dios que haga un corazón nuevo en ti, que permita que ese corazón que tenemos sucio, duro, pueda ablandarse y pueda ser limpio. Gracias, Dios, porque eres bueno y confiamos en que tú has hecho esto, Dios. Hemos confiado en ti, Señor. A pesar de los problemas, a pesar de la circunstancia, no nos abandonas. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro,
confiamos en ti, Señor. En ti confiaré. Hemos confiado en ti, Padre. A pesar de que a nuestro alrededor haya problemas, Señor. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Confiamos en ti, mi Dios. Confiamos en ti en medio de la tormenta. Confiamos en ti en medio de la tribulación. Porque en medio del problema es cuando tú te apareces, Señor, es cuando tú te puedes manifestar. Es cuando eres más visible en nuestra vida. Hemos reconocido que eres Dios. Hemos reconocido que tú eres nuestro Dios ayudador. Hemos reconocido que en ti está nuestra esperanza y solo en ti. Por eso te cantamos que solo confiamos en ti, Padre. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré. En ti confiaré. En ti confiaré. Dale un aplauso a nuestro Dios, hermano, porque Él es nuestro ayudador. Gracias, Padre, porque confiamos en ti. Bendito seas, mi Dios. Muchas gracias a nuestro Dios por este tiempo. Ahora les invitamos a que en esta misma armonía y en esta misma unidad podamos disponernos a escuchar la palabra. Dios le bendiga, hermano. Amados hermanos, buenos días, ¿cómo están? Estamos nuevamente, una vez más, el Señor dándonos la oportunidad de estar con ustedes a través de este recurso que se ha convertido en importante para poder llevarles pues todo lo que el Señor nos da para ustedes como iglesia, toda la palabra, el estar juntos, el saber que no importa la distancia y que lo único que importa es que formamos parte de un cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Y mis hermanos, pues agradecidos con Dios sobre todo, por todas sus misericordias, por todo su amor. Tenemos tanto que agradecer a nuestro Señor, que pese a lo que acontece y el caminar del tiempo, pues estamos a ya varios meses con esta situación y mire, el Señor nos sigue sosteniendo, el Señor nos sigue permitiendo servir, nos sigue permitiendo edificarles a través de este recurso. Allí en donde está usted, salude a la persona que está a su lado, y si está usted solo, bueno, pues yo lo saludo, ¿cómo está? Un abrazo a la distancia, amada iglesia, en donde esté, sea la hora que sea, sabemos que ahora lo más importante es que estemos juntos. Y le voy a invitar, me voy a pedir de favor que me acompañe a hacer una oración. Padre, te damos gracias por todo, Señor, por todo. Tu palabra dice que entremos haciendo acciones de gracias a tus atrios y venimos gozosos, Señor. Venimos gozosos, tenemos una gratitud especial porque hay un privilegio en todo lo que tú nos permites, Señor. El privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a ti. El privilegio de saber que nuestras oraciones pueden ser escuchadas, Señor. El saber que tienes ese cuidado que jamás habíamos sentido de parte de nadie, Señor. Tenemos una certeza de lo que esperamos, tenemos convicción aún en aquello que no vemos y sabemos que estamos siempre bajo el cuidado de tus manos, Señor. Te quiero pedir porque
bendigas y porque seas en cada casa, en cada hogar de mis hermanos, ahí donde están escuchando, donde nos están viendo, Señor, sé con ellos, extiende tu misericordia, tu cuidado, que tu protección y tu provisión no falte jamás, Señor. Oramos por cada uno de los miembros de estas familias hermosas, de esas familias que tú tienes en el hueco de tu mano, nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor, porque nos permites seguir sirviéndote, Señor. Gracias por esta iglesia que sigue siendo fiel, que permanece. Y, Señor, bendice a mis hermanos, Señor. ¿Qué te puedo pedir de más, Señor? Yo sé que tú tienes cuidado, aunque nosotros nos descuidemos. Así que te pido por el papá, por la mamá, por la abuelita, por los niños, por los bebés, por cada uno de ellos, Señor. En cualquiera que sea su circunstancia, en cualquiera que sea su situación, aún en medio de la aflicción, aún en medio de pérdidas, aún en medio de situaciones que han sido un poco difíciles o mucho difíciles para algunos, pero siempre has estado tú, Señor. Eso es lo que podemos reconocer. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en este momento de aflicción, si alguno tiene alguna enfermedad, si alguno ha tenido un contagio de este virus, Señor, te rogamos que seas con ellos, Señor, que puedan ser atendidos, que tengan la certeza de que vamos a estar con ellos orando, intercediendo para que su salud sea restaurada, como la salud de muchos de nuestros hermanos que hemos estado orando, rogando, Señor. Igualmente, hermanos en la lejanía, Señor, en otras partes, estamos como un cuerpo, Señor, siempre, ahora sí presentes en la oración, Señor, ávidos de tu presencia, ávidos de tener delante de ti un tiempo para poder interceder por nuestros hermanos. Te pedimos por el sector salud, Señor. Qué importante misión tienen estos hombres y estas mujeres. Yo te ruego por sus familias, te ruego por cada uno de los médicos, las enfermeras y todas las personas que están en ese frente de batalla. Y, Señor, como siempre lo pedimos, Señor, respeto hacia ellos, Señor. Quizás no es un aplauso lo que necesitan, pero sí la consideración de que todo lo que están haciendo es porque tienen una vocación de servicio. Esa misma vocación que el Señor nos ha mostrado en su palabra, donde nos habla de dar la vida por los demás, y ellos, quizás algunos ni siquiera te conozcan, pero tienen esa vocación. Bendecimos a sus familias, Señor, su trabajo, guárdalos de todo mal, Padre eterno. También oramos, como siempre, por nuestras autoridades para que les dé sabiduría, que les des entendimiento de cómo gobernar, de cómo tomar las decisiones adecuadas, Señor, para que todas estas circunstancias pues sean cada vez menores, Señor, lo que puedan aminorar en la medida de sus decisiones, que así sea. Igualmente, pues te pido por cada uno de mis hermanos pastores, casa de oración en el mundo, Señor, por nuestros pastores en Guadalajara, por cada uno de ellos. Y yo me sumo, Señor, en esta oración para que nos bendigas, Padre eterno, que a cada pastor comprometido con tu palabra, comprometido con la edificación de tu iglesia, Señor, le sigas fortaleciendo, proveyendo. Si alguno de mis hermanos está teniendo problemas de salud, de alguna situación difícil en su hogar, Señor, yo te pido que lo guardes, que lo bendigas, y te damos gracias por aquellos pastores que tú has restablecido su salud, Señor, que están nuevamente al frente de sus iglesias, trabajando de la misma manera como nosotros. Así que, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque dentro de esta pandemia, dentro de todo esto que está aconteciendo, pues lo único que hemos visto es tu cuidado, y ese cuidado lo vemos también en nuestras mesas, Señor. No ha faltado el pan en la mesa, Señor, no ha faltado algo que llevar a casa, y el trabajo, aunque ha escaseado, Señor, ahí está. Tú has suplido toda necesidad, tú eres fiel a tus promesas de que jamás habrá un justo desamparado, y pues esas promesas alcanzan también, Señor, en tu misericordia a todos aquellos que tienen necesidades. Así que queremos también ser en esa gratitud, corresponder solamente en obediencia, Señor, y en amor. Por eso mismo te doy gracias por esta iglesia, Señor, que sigue siendo fiel en sus ofrendas, en sus diezmos. Te ruego que sigas poniendo en ellos ese querer, ese hacer, Señor, porque la iglesia tiene que seguir caminando, tiene que seguir cumpliendo sus compromisos, y yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Igualmente porque
han puesto en su corazón una generosidad especial también para traer para los hermanos que están en necesidad, que tienen algún problema de escasez, y poderles llevar un poquito de alivio en este sentido. Así que, Padre, gracias porque has dado a cada uno la posibilidad de conservar un trabajo, de tener cómo suplir sus necesidades. Y aquí está nuevamente nuestra oración por las ofrendas y los diezmos que se habrán de depositar, que se habrán de llevar a la iglesia, de la manera como cada uno está estableciendo en su corazón el entregarlas para que tu palabra se siga extendiendo, para que la iglesia tenga las posibilidades de seguir cumpliendo con sus compromisos, que haya alimento en tu casa, Señor. Y todo esto, Señor, pues es por ti, por tu generosidad, porque tú eres bueno, porque tú eres quien nos muestra que mejor es dar que recibir. Aquí está nuestra ofrenda, Señor, aquí está nuestro diezmo. Todo es voluntario, Señor. No estamos haciendo ninguna inversión porque sabemos que este es un acto de amor y de obediencia. Sabemos que solamente con esto te honramos, Señor, y también formamos parte de lo que representa llevar tu palabra a otros lugares. Muchísimas gracias por todo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues, mis hermanos, la semana pasada que hablamos acerca de la fe, en esta serie de Cuando Dios llama, y tocamos un tema que verdaderamente ahora pues es tan importante, porque es lo que nos sostiene, es la base, es el fundamento precisamente del cristianismo: fe en el Señor Jesucristo, fe en Dios, fe en en su obra de redención en la cruz. Y quiero tocar un poquito algunos temas en cuanto a la fe, porque es un tema que pues en la actualidad está teniendo mucha necesidad de ser incrementado. Necesitamos entender que nuestra fe tiene que ser creciente, permanente, y así como los discípulos en alguna ocasión le dijeron al Señor, aumentanos la fe, pues nosotros los creyentes tenemos que tener esa convicción de que nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ser una fe que fundamentada en Él, pues tenga esa solidez, ¿verdad?, para que podamos seguir saliendo adelante. Este tema que voy a tocar le he puesto por título Fe en medio de la aflicción, y con este tema lo que quiero llevarles, mis hermanos, es la realidad de la aflicción a la que se está refiriendo la Escritura cuando habla de pruebas, cuando habla de situaciones difíciles, porque también se ha malentendido mucho y lamentablemente desde el punto de vista de la religión, cualquiera que sea esta, pues se le ha dado tanto a la fe como a las aflicciones, a las pruebas, un matiz totalmente diferente al que bíblicamente es. Así que vamos a aprender lo que es vivir con fe en medio de la aflicción y qué es lo que va a representar para nosotros los creyentes. Le voy a pedir que me acompañe al libro a los Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, y vamos a leer inicialmente el versículo, a partir del versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros, como el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
Mire, vamos a comenzar con algunos datos. Por el orden en la carrera ministerial del apóstol Pablo, se cree que fue durante su primer encarcelamiento en Roma, por el año 61 de nuestra era, que escribió algunas de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo a las iglesias, y que fue uno de sus discípulos, un hombre llamado Tíquico, quien se encargó de llevarlas a las iglesias establecidas en Colosas, Laodicea, Éfeso y también a Filemón, un siervo y amigo de Pablo. Y precisamente durante este encarcelamiento, Epafras, de quien habla Pablo como un ministro de Cristo y que fue discípulo de él, pues a este hombre Epafras se le atribuye haber iniciado la iglesia en Colosas. Él visita a Pablo en su prisión para informarle lo que estaba sucediendo en Colosas, una iglesia creciente, cristiana, donde las falsas doctrinas estaban empezando a entrar pese al poco tiempo de su existencia. Y mire, eso es algo muy, voy a decir, común, que cuando el Señor empieza a levantar una obra de parte de Él, que viene de su corazón, de inmediato comienza a haber agresiones de diversas maneras. Y bueno, aquí en esta iglesia de Colosas, por el lugar donde estaba establecida, por las condiciones culturales de esta ciudad, pues el sincretismo se hacía presente y había ya en esta iglesia una extraña mezcla, ¿verdad?, de enseñanzas de ciertos hombres que estaban tratando de introducir, donde mezclaban el cristianismo con un legalismo judío, que también los judaizantes hacían su parte, pero estaban sobresaliendo las herejías paganas de la cultura griega, y esto estaba alterando el orden de la iglesia y obviamente estaba afectando la fe de los creyentes, de los cristianos de esa ciudad. Estos falsos maestros que se estaban introduciendo en esta iglesia, lo que estaban enseñando eran doctrinas llenas de su gnosticismo tradicional, y esto los llevaba ya a presentar a nuestro Señor Jesucristo como uno de los semidioses a los que ellos rendían adoración. O sea, ellos estaban ya tratando de verlo como un ser divino, semidivino, a los que ellos acostumbraban honrar. Es decir, que Jesucristo no era ni plenamente Dios ni hombre. Por tanto, ellos ya decían que para ellos no tenía ni el poder, ni la capacidad, ni la autoridad para satisfacer la salvación y la vida eterna del hombre. Y por tanto, se requerían diversas formas de adoración, de culto, así como muchas obras que les permitiera completar aquello que Jesucristo no podría realizar en plenitud. Por otra parte, estos mismos hombres presumían de un estado especial espiritual, ya que por sus filosofías, por sus creencias, se consideraban hombres iluminados que podían alcanzar un clímax espiritual, pero mediante el conocimiento y las obras, que incluía una rigurosa autodisciplina en las normas de vida. ¿A qué los llevaba a este tipo de prácticas? A sentirse dioses en sí mismos, ¿verdad? Bueno, esto era lo que estaba pasando en Colosas, en la iglesia cristiana en Colosas. Y por medio de estas falsas doctrinas y ese alto concepto que tenían de sí mismos, estos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia, que promovían pues diversidad de prácticas inmorales emanadas de sus tradiciones paganas, enseñando, entre otras cosas, esto que como finalmente el cuerpo, ¿verdad?, lo que es la parte material, regresa al polvo y el espíritu va a Dios. Vea cómo revolvían las cosas. Bueno, entonces lo que hicieras con tu cuerpo durante tu estancia en la tierra no importaba. O sea, tú podías hacer de tu cuerpo lo que tú quisieras. Finalmente, lo que regresaba al Señor era el espíritu. Y así, entre el abuso de la gracia, el legalismo tradicional de los judíos y las herejías locales, lo que estaba ahora sí que
estaba trascendiendo en el libertinaje y el pecado, avalado por estas personas, siempre y cuando cumplieran con diversos rituales o con obras donde de alguna manera agredían, laceraban, violentaban sus cuerpos a manera de purificación, y eso también era una especie de ayuda camino a su destino final con Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Porque cualquier semejanza con la realidad tradicional de cualquier religión es mera coincidencia, ¿verdad? Es por lo que Pablo, pues dándose cuenta del problema, escribe esta carta donde entre muchos otros consejos les dice esto. Vayamos a Colosenses 2 a partir del versículo 1. Colosenses 2, 1. Si tiene su Biblia, habla, si no, en este momento yo se la voy a leer. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea, esto no estaba sucediendo solamente en la ciudad de Colosas. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí es donde nos damos cuenta que esta iglesia no la fundó Pablo, ¿verdad? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí lo que está haciendo Pablo es exaltar a Jesucristo como Dios. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjese la palabra que viene: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías es sabiduría de hombre, filosofías y huecas sutilezas. Aquí ya estamos hablando de alguien que está usando estrategias para poder precisamente distraer. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está haciendo Pablo? Está enseñando, está mostrando a la iglesia, a través de este mensaje a la iglesia de Colosas, la suficiencia de Jesucristo, de su obra redentora, del propósito por lo que tuvo que venir a dar la vida en la cruz para salvación de toda la humanidad. Y en medio de toda esta problemática religiosa que agredía la doctrina del verdadero cristianismo, él estaba afirmando a la iglesia sobre esta suficiencia de Cristo para la salvación eterna del hombre. Y también, al mismo tiempo, le está empezando a dar el verdadero sentido de la aflicción. ¿Por qué? Porque ya vimos cuáles eran las prácticas que estos hombres, que estas costumbres tenían. Para ellos, toda aflicción del cuerpo era parte de una práctica para agradar a Dios. Sin embargo, no reconocían su condición espiritual, no hacían nada por hacer cambios en su propia conducta. Es decir, las obras iban por encima, por delante de cualquier cambio de vida, que es lo que nosotros conocemos pues como la fe cristiana, como la vida cristiana, de quien proceda el arrepentimiento y el ser guiado por el Espíritu Santo lo está llevando, ¿verdad?, a una vida totalmente diferente. Pablo está enseñando que todas las aflicciones que pueden llegarse a sufrir por predicar el Evangelio, por defender la fe, por el nombre de Cristo, no son aflicciones que se deban procurar a conveniencia para causar un efecto de admiración en la gente a través de martirios personales. Es algo de lo que nosotros estamos plagados en un lugar como México, por ejemplo. Mucho menos tratar de emplear estas prácticas para obtener algún trato especial o favor preferencial delante de Dios. Porque además hay algo bien importante, mis hermanos. El Señor es soberano y Él sabe lo que permite. Y cuando algo es permitido por Él,
cuando una aflicción llega que Él ha permitido alguna prueba, ahí no se puede ni siquiera uno hacer de lado. Finalmente no es algo que se puede evitar o de lo cual te tengas que sentir avergonzado, porque esa es la otra parte, sino recibirlo, aceptando la voluntad de Dios. Los creyentes tenemos que tener una convicción que todas estas cosas son pruebas que nos permiten madurez, afirmación en nuestra fe. Por ejemplo, hubo un caso en el cual los apóstoles en Jerusalén pues empezaron a ser perseguidos por los mismos judíos, por aquellos que llevaron a la cruz al Señor Jesús, y entonces les prohibían pues predicar el evangelio de Cristo. Finalmente los arrestaron, los tuvieron en cautiverio un poco y trataban de alguna manera establecer algo que los permitiera tenerlos callados. Hablaron con un hombre sabio con el cual convinieron, ¿verdad? Y dice Hechos 5:40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, fíjese, después de azotarlos, o sea, convinieron el decirles, bueno, vamos a dejarlos en paz. ¿Por qué? Porque este varón les había dicho, miren, si esto viene de Dios, no podrán ustedes hacer nada en contra. Pero si es algo que venga de los hombres, solito se va a diluir. De manera que convinieron con él el hacerlo, pero no dejaron de azotarlos y de amenazarlos de que no hablasen en el nombre de Jesús. A partir de ahí los ponen en libertad. El versículo 41 es muy importante porque dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, fíjese la palabra, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pablo igualmente, él expresó su sentir con respecto a sus propias pruebas, a sus propias aflicciones permitidas por el Señor a causa de su lealtad al Evangelio de Cristo. Y en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, le voy a leer, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Mire, vamos a ver, ahorita vamos a estudiar este pasaje, este versículo, pero primero vamos a ver a qué se refiere Pablo con aflicción. En el griego se traduce como estar angustiado, atribulado, sentirse oprimido, sufrir penalidad. De hecho, habla también de tristeza. Y aquí está haciendo Pablo una referencia directa a sufrimientos debido a la presión en situaciones, en circunstancias difíciles causadas, en este caso, por el rechazo, el antagonismo que mucha gente tenía contra él y le procuraban el mal. Ahora, Pablo, ¿qué nos está enseñando? El verdadero sentido de la aflicción, porque había algo más. Las prácticas de autoflagelación, que por un lado practicaban para acceder al favor de Dios, por decirlo así, también por otra parte fomentaban supuestas buenas obras, como el ser generosos, como el hacer ciertas cosas que tenían que ver con beneficiar a la sociedad, a los semejantes, pero esto se hacía de acuerdo a su propia moral. Y esto, tanto uno como lo otro, formaban parte de un proceso de santificación para ganar gracia en el Señor. Sin embargo, Pablo está diciendo, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, con esto no está diciendo que la muerte del Señor Jesús fue insuficiente para salvación. O sea, Él no se está poniendo como un completador de lo que el Señor dejó inconcluso, no. No, tampoco esto representa que exista una cierta cantidad de padecimientos de Cristo que haya dejado pendientes, tampoco. No es algo que el creyente deba pagar, porque entonces eso sí nos llevaría a las obras. Lo que Pablo está afirmando es que tanto el sufrimiento como la aflicción son inevitables para los creyentes cuando disponen su corazón a obedecer la palabra de Dios. Y yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando.
Y estoy hablando de muchos, estoy hablando de cristianos. Este es un mensaje para la iglesia. Usted sabe de lo que estoy hablando, de que quien ha decidido llevar las buenas nuevas a los demás, a predicar el evangelio y dar evidencia de que usted es una persona que ha sido transformada por Cristo, esto le lleva a tener aflicciones y penalidades. A eso es lo que le llaman los sufrimientos de Cristo, porque todos los verdaderos cristianos, hablo de los redimidos, los nacidos de nuevo, desde nuestro nuevo nacimiento, mis hermanos, estamos unidos a Él. De manera que cuando el Señor Jesús ve que alguno de sus hijos sufre por su causa, es como si Él lo sintiese. Y a través de su Espíritu nos fortalece, nos consuela, a través de su poder, a través de sus promesas cumplidas, nos provee, ¿verdad? Como si sintiese con nosotros mismos. De tal manera que por eso las aflicciones pueden ser soportadas con gozo. ¿Ha experimentado usted esa paz que sobrepasa todo el entendimiento natural que los hombres normalmente no pueden tener en su corazón? Bueno, a eso se refería Pablo. ¿Por qué? Porque al ser parte y también testigo de lo que el Evangelio hace en la vida de quienes por la perseverancia en la fe, la predicación del Evangelio, nosotros somos usados por el Señor para llevar la palabra a otras personas. Bueno, cualquier sacrificio, cualquier situación adversa vale la pena con tal de ver un alma ganada para Él y por Él. ¿A cuántas aflicciones o a cuántas situaciones difíciles usted ha sido expuesto simplemente por predicar el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas cosas ha tenido que pasar por querer ganar un alma para el Señor? Y esto solamente a través de expresar el Evangelio y testificar cómo el Señor ha estado haciendo cambios en nuestra vida. Por ello Pablo siempre daba ejemplo, pero con su propio testimonio, sobre la necesidad de perseverar en la fe, de compartir el Evangelio. Y esto es un exhorto a la iglesia para caminar con el Señor pese a cualquier circunstancia. Mire, en el caso de Pablo podemos leer en Hechos 14 del 19 al 22 lo siguiente. Vaya conmigo a esa escritura, por favor. Hechos 14 a partir del versículo 19. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es ganar el reino de Dios por obras, es que es una causa, es una consecuencia como hijos de Dios, que la predicación del evangelio nos va a traer tribulación. Mire, el ejemplo de Pablo en este pasaje que leímos es cómo después de haber sido apedreado, o sea, literalmente lo echaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Los eruditos hablan de que realmente murió y al rodearle los discípulos a orar por él fue que se levantó. Ahí es donde el Señor lo lleva a ver cosas maravillosas. Ahí le fue revelado todo aquello que nosotros después vemos que hasta el Señor le tuvo que dar un aguijón para que no se elevara su ego por las revelaciones. Y bueno, ¿qué hizo Pablo? Siguió predicando el evangelio, siguió caminando. ¿Y a dónde regresa? A Antioquía, confirmando a los discípulos: no importa lo que hicieron, no importa lo que sucedió, yo continué predicando el evangelio y les está animando a que hagan lo mismo. De ahí la importancia de considerar siempre la palabra de Dios, mis hermanos, para no caer en desánimo. Necesitamos aprender a discernir los tiempos para evitar
que las doctrinas engañosas, que por un lado mantienen a quienes llegan a la fe o en un temor profundo, ¿verdad?, para que dependan de ellos, o prometiéndoles una burbuja de comodidad donde nada los va a tocar. Ninguna de ambas cosas es algo que está escrito en la Biblia, mis hermanos. Quienes enseñan a sus seguidores que pueden manipular a su antojo la voluntad de Dios y hacer de lado el sacrificio de Cristo mediante aberrantes obras y ofrendas, solamente son agresores del Evangelio de Cristo. Mire, son obras que con nombrarlas ofenden a nuestro Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, hablando acerca de este asunto, les dice esto. Vaya conmigo a Filipenses 1, a partir del versículo 27, por favor. A partir del versículo 27. Permítame tantito. Dice de esta manera, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es digno de qué? De que somos hijos de Dios, formamos parte de un cuerpo. Dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, escuche bien lo que estoy leyendo, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcas por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Esto no es muy grato para muchos, aquellos que rechazan todo, que dicen, yo cancelo tus palabras. Pues yo creo que tendría que cancelar la mitad de la Biblia. Así es como vemos la convicción y el valor de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y el efecto que produjeron en la vida de Pablo, cuando les dijo a sus discípulos, el Señor Jesús, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso Pablo, con la frase, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está enalteciendo al Señor Jesús. Él está mencionando sus sufrimientos y su aflicción a favor de la iglesia como una evidencia de que Cristo vivía en él. Él caminaba cumpliendo un ministerio y sabía quién era el que lo dirigía, sabía a quién servía. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta. Bueno, Pablo ya nos va a explicar, él sabe que habrá que sufrir o que cumplir sufrimientos que a su tiempo y bajo la voluntad de Dios habrían de ser soportados por él y por sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque cada creyente en la generación que le corresponda vivir va a tener que sufrir sus propias aflicciones por caminar con el Señor. Ahora, esta es la generación que nos tocó vivir, mis hermanos. Y ahora estamos viviendo un tiempo donde el temor, la incertidumbre, la inconformidad, el reclamo, así como el rechazo a la realidad y la insensibilidad son más evidentes en todos sentidos. ¿A qué me refiero? Por un lado está una parte de la humanidad que está inconforme, como lo es el hombre, que incluso reclama, que rechaza, que tiene, pues sí tienen temor, pero al mismo tiempo quieren sacar adelante sus proyectos. Y por eso mismo también hay un rechazo a la verdad, a la realidad que estamos viviendo. Y se hacen insensibles. Y esta insensibilidad los lleva a la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la insensibilidad y el rechazo a la autoridad está haciendo que esta pandemia se haga cada vez más extensa, que cada vez las personas se contagien más. Y bueno, vaya que estas... ahora sí que todo esto le está pasando una factura al hombre. Hay muchas pérdidas, mis hermanos, en muchos sentidos, no solamente en la cuestión económica, sino también de vidas humanas, en quienes algunos de ellos quizás dijeron también, es que yo no creía que esto era una realidad.
Y lo más alarmante es cuando los creyentes, cuando un cristiano está en la misma condición de ser insensible, de ser desobediente y de exponerse. Porque la iglesia del Señor, el remanente del Señor, la pequeña manada, mis hermanos, la que realmente está firmada en la fe, debería ser ejemplo para todos los demás. Voy a decirle algo que quizás le parezca extraño, pero para nosotros deberían ser tiempos de gozo en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque todo esto que está aconteciendo no es más que una alfombra roja para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos se están acortando y las señales se están dando. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que nos quedemos sin hacer nada o haciendo cosas que no debemos. La iglesia tiene que hacer su parte. De manera que todo lo que nosotros ahora como creyentes podamos testificar con obediencia, con sensibilidad, con misericordia, haciendo todo lo posible para que el mensaje de Cristo llegue a los demás. Esto que estamos haciendo a través de los medios ha sido una gran bendición, mis hermanos, cuando nosotros estábamos a veces, sino estábamos limitados a un cierto número, a un espacio donde nos congregamos habitualmente, y ahora la señal está yéndose a lugares insospechados. Jamás nos pudiéramos haber imaginado esto, y la palabra de Dios se está extendiendo, y esto tiene que ser un gozo para nosotros en medio de la aflicción. La unión de nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo espiritual es más profundo de lo que muchos piensan. Nuestro Señor hace suyos los sufrimientos de su pueblo, mis hermanos. Nuestro Señor no es insensible. Y precisamente cuando somos soportados por amor a Él, cuando nosotros nos sostenemos en Él y para su gloria, el Señor es cuando extiende su misericordia, nos guarda, protege, provee, establece su voluntad en cada uno. Y esto conforme a su presencia, su omnisciencia y soberanía. Pero no es fácil de entender cuando no se reconoce el propósito del Señor. Finalmente el propósito siempre va a ser el mismo, mis hermanos. Él vino a salvar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Él dejó una comisión a su iglesia. Y Él sigue extendiendo la misericordia, retrasa su venida, aunque hay señales para que muchos todavía procedan al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 1:5 lo siguiente, siguiendo con el pasaje que estábamos leyendo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Jesucristo vive en su iglesia, en sus redimidos, y sufre por lo que ellos sufren. Soporta las aflicciones de su cuerpo espiritual de la misma manera como en algún tiempo lo sufrió en su cuerpo mortal, cuando vino a redimirlo. Por eso nos guarda, por eso nos fortalece y consuela, porque conoce nuestras limitaciones. Pablo, como parte de la iglesia, dice: yo cumplo lo que queda de las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es afligida con la finalidad de impulsar su crecimiento, su madurez, su santidad, su perfección en Cristo, completarse. Y nadie, ninguno que forme parte del cuerpo de la iglesia puede ser ajeno a los padecimientos, ni los propios ni los de cada miembro. Mire, como cuerpo debemos tener un interés mutuo en el sufrimiento de nuestros hermanos. Tenemos que ser sensibles al tiempo que vivimos en cada generación. Y aquí pues viene una de las preguntas que normalmente hago: ¿qué tanto usted se compadece, sufre, se conmueve por lo que sucede a sus semejantes, a sus hermanos? ¿Qué tanto se preocupa por ellos? Cuando hacemos los llamados para poder auxiliar, para poder tener posibilidades de seguir aportando algo para los hermanos que tienen una situación difícil, mis hermanos, es porque forma parte del trabajo de la iglesia. Y nosotros todos somos la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12:26 dice:
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De manera que como parte de la iglesia, ¿en dónde deberíamos de tener nuestra atención? ¿Qué deberíamos de considerar? Que tanto nuestra aflicción como nuestro sufrimiento, como nuestro gozo, sea individual, sea con los hermanos, nos tenemos que ver siempre como integrantes de una gran familia. Así es como se está llevando a cabo un plan perfecto del Señor en cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, resulta absurdo concebir que se asegure en base a una institución religiosa que tiene un acopio o depósito de los sufrimientos y méritos de Cristo, de los santos que ellos adoran, de sus mártires, de los apóstoles, para dispensarlos a discreción y cobrar por estas indulgencias, por este favor. Mis hermanos, todo esto no es más que una herejía en contra de la suficiencia de Cristo como Salvador de la humanidad. Muchas falsas doctrinas que se están levantando, así como en la iglesia en Colosas, con prácticamente las mismas creencias, una gran cantidad de instituciones que ahora se identifican como cristianas y de manera irreverente también por intereses personales, por la voracidad de falsos maestros, pseudoguías espirituales, pastores sin escrúpulos, manipulan, engañan y laceran a la iglesia que deberían de guiar, que deberían proteger, que deberían cuidar. Filipenses 3:17, el apóstol Pablo dice lo mismo al respecto, dice: hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, su Dios son sus propios apetitos, su vientre, y sienten hasta orgullo de lo que debería de darles vergüenza, porque solo piensan en las cosas de este mundo. Esta es la versión de Dios habla hoy. Las convicciones de Pablo hicieron que su predicación del Evangelio de la salvación fuera radical, así como también la exposición de las revelaciones que el Señor le iba dando conforme caminaba en el ministerio. En todo, ¿qué estaba sucediendo? Se estaba dejando testimonio de la palabra profética más segura. Mis hermanos, la Biblia se estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no iba inventando en la medida que caminaba, iba siendo inspirado para escribir, no como otros que cada día tienen una nueva revelación, cada día tienen un nuevo sueño que quieren cumplir a costa de la iglesia. El apóstol Pablo, en esa defensa del Evangelio, en la carta a los Gálatas 6:17, casi al final de esta carta, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí estamos hablando otra manera de ver las aflicciones de Cristo. Mire, este versículo al final de la carta a los Gálatas, la cual usted sabe que es una defensa del Evangelio de la gracia en contra de las doctrinas que los judaizantes estaban usando para desviar la fe de los creyentes. Ellos habían aprendido bajo la gracia y ahora ellos los querían llevar a las obras de la ley. Bien, después de esta exposición y esta defensa, el apóstol termina diciendo algo así como, voy a parafrasear: si entendieron o no, por mi parte ya les he expuesto el Evangelio de la salvación con todo fundamento escritural. Les he dado todo el consejo de Dios y las verdades de Cristo. Pero si no quieren entender, entonces ya no me sean molestia, porque yo sé lo que soy en Jesús, el Hijo de Dios. Mire, nadie me moleste creyendo que al oponerse a la autoridad apostólica podían alterar la fe de Pablo como una marca segura, es lo que les está diciendo. Él tenía un sello indeleble en su corazón de a quién servía, en contraste a los maestros judaizantes que se gloriaban
en la satisfacción de su carne, su prestigio, su interés personal. Para ellos era tan interesante, tan importante la circuncisión. Sin embargo, Pablo les dice: yo llevo en el cuerpo con un alto honor las marcas de Cristo. Es decir, todo aquello que fue causado por los hombres, por la persecución, por las circunstancias, por causa de Cristo. Y no solamente está hablando de marcas físicas en el cuerpo, no todo está hablándolo desde el punto de vista del sufrimiento corporal, no, mis hermanos. Las marcas que llevamos de Cristo afectan nuestra moral, afectan nuestra economía, nos afectan físicamente y también afectan nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque en cada una de estas marcas podemos ver a Jesucristo actuando en nuestras vidas. Él va transformándonos poco a poco. Todo aquello que tiene que ser demandado, todo aquello que tiene que ser cambiado, el Señor lo va cambiando, lo va fortaleciendo, lo va quitando. Y lo que está haciendo Pablo metafóricamente es una referencia a esas marcas que se grababan en los esclavos por medio del fuego, pero era para indicar quién era su dueño. De manera que todas estas marcas de Pablo, no solamente en su físico por lo que había sufrido, también los cambios en su moralidad, sus cambios espirituales, todas las cosas que tenían que haber afectado una nueva manera de vivir, una forma diferente de pensar. Bueno, todo esto que recibió por amor de Cristo eran cicatrices que indicaban a quién le pertenecía y a quién servía. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 10:9? Vamos a leerlo. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es hablando de quienes quieren encontrar la solución a sus cosas por sus propios recursos, sin considerar al Señor. Para gloria de Dios, mis hermanos, muchos hombres, muchas mujeres fieles a lo largo de la historia han sufrido y han dado su vida por causa de la predicación de la verdad, por la palabra de Dios. Han defendido el Evangelio, han llevado las palabras a otros espacios. No les ha importado las situaciones por las cuales hayan tenido que pasar, a lo que hayan tenido que renunciar. ¿Esto en quién sucede? Pues en quien comprende que el Evangelio de Cristo tiene implícito un mensaje y un ejemplo de compromiso. No solamente es verlo como algo muy romántico, llevar las buenas nuevas. Sí, hay que predicar, sin embargo, hay que hacerlo con compromiso, hay que hacerlo con testimonio, hay que hacerlo dando pruebas de la fe. Lamentablemente no es lo que se predica en la actualidad, en la mayor parte de los círculos que se nombran cristianos, porque ahí prevalecen otro tipo de argumentos que no requieren ni muestran un compromiso ni con la santidad, ni con la negación al pecado de cada persona, no. Cuando Jesucristo hablaba de entrar al cielo, habló de una puerta estrecha, que ese es el camino que nos lleva a la salvación. Y ahora en la actualidad se predica un mensaje ligero sin estrecheces en cuanto al mundo, desvirtuando las verdades bíblicas. Pero eso sí, se habla de mucha prosperidad, éxito, gozo, pero sin temor de Dios. Mucha búsqueda de la paz, pero la del mundo, sin arrepentimiento, sin santidad, sin cruz, sin una corona de espinas, sin una negación al pecado, sin aceptar las pruebas. Mensajes con mucha tibieza, que no exponen a nadie a la persecución, al vituperio. Una predicación sin defensa del Evangelio, sin demanda de una vida apartada de pecado. Una vida de compromiso, mis hermanos. A los creyentes ahora en muchos espacios se les malenseña a no pensar que están puestos para sufrir por la causa de Cristo. Y les dicen, pero si Él ya sufrió por ti, Él a eso vino, a salvarte, y te trajo vida y vida abundante para hacerte rico, sano, exitoso. Nada más blasfemo. Para ellos es suficiente la búsqueda de milagros, pero sin la edificación de la palabra. No hay vida de oración, pero se abundan las expresiones metafísicas, como yo declaro, decreto y confieso positivo. La Biblia solamente es para malversarla, para mezclarla con filosofías de hombres y hacer una causa personal. Mis hermanos, no hay misericordia, no hay cuidado.
No les interesa la posición espiritual de cada una de las personas que se acercan buscando del Señor. No siembran ni aplican su vida para la extensión del reino, sino para ellos mismos. No hay compromiso con Dios, solo hay compromiso para alcanzar intereses personales, y ese es el carácter del hombre. Y eso es precisamente lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy, que debemos evitar. Hermanos, iglesia, para morir por Cristo, primero es necesario vivir por Él. Los apóstoles pudieron morir por Cristo porque estaban viviendo por Él. Un cristiano que no vive por Cristo jamás podrá morir por Él, y estoy hablando en el sentido espiritual y en el sentido físico también. Estamos viendo que las cosas van en serio, y no solamente por esta pandemia. Resulta a veces lamentable, pero me ha tocado ver a lo largo de este tiempo personas cuidándose y perdiendo la vida por otras causas que no tiene que ver el cuidarse por no contagiarse por este virus, porque han sido violentados de otra manera o han tenido un accidente. Mis hermanos, las enseñanzas del Señor son claras para seguirle a Él. Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 14:26 dice: si alguno no aborreciere padre o madre y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hemos enseñado que no significa la palabra aborrecer, hacer de lado, odiar o hacer, no, está hablando de que no pongas nada por encima del amor de Dios. Segunda Timoteo 2:4 dice, y esto es para quienes servimos: ninguno que milita en los negocios de la vida se enreda con los negocios del mundo. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que si estamos dispuestos a seguir a Cristo y caminar con Él en las sendas de justicia, es decir, en sus caminos, entonces necesitamos estar dispuestos a padecer por Cristo. Ahora ya sabemos de lo que se trata. Voy a leer otro versículo para que podamos aclarar más esto. Vaya conmigo a Filipenses, regrese, Filipenses 1:28. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, porque siempre va a haber alguien que se oponga, mis hermanos, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo, que dijimos, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y yo le pregunto, hasta hoy, ¿cuáles han sido sus padecimientos por Jesús, por el Señor Jesucristo? Usted me puede decir que ha sido confrontado, que ha sido exhortado a dejar una vida de pecado, que ha sido probado para pues ir caminando diferente, madurar en la fe, que ha sido demandado de dejar aquello que afecta su vida personal y su familia, su entorno. Y le voy a decir, eso no es padecer por Cristo. Eso es solamente la misericordia de Cristo extendida a su vida, porque lo está guardando. Es parte de su formación como cristiano. Y si usted obedece a todo esto, el único beneficiado es usted. Sin embargo, sí hay quien sufre por causa del nombre de Cristo. Pero cuando alguien no está firmado en seguro en su fe, cuando depende de lo que el mundo ofrece, cuando hay ligereza, cuando solamente hay religiosidad, ¿qué va a pasar cuando realmente vengan pruebas que lo pongan a ver? Ese momento que llegue con una prueba que vaya a dejar una marca de Cristo en su vida. ¿Qué hará cuando el Señor le demande un mayor compromiso? Y esto más para quienes desean servir a Dios. Recuerden que estamos en medio de una serie que se llama Cuando Dios llama. Y esto específicamente también es de una manera especial para los servidores, para quienes han puesto en su corazón el servicio. Tiene que haber una negación, tiene que haber un reconocimiento de lo que representa servir a Dios. Y no es una forma
masoquista de ver la vida de la fe, la vida cristiana. No, mis hermanos, es simplemente entender que es un camino en el cual hay que irse despojando de todo aquello que nos hace daño. Que el Señor en cada aflicción, en cada prueba, lo único que está poniendo son marcas que nos llevan a caminar, a madurar, a crecer, porque todo lo que nosotros entregamos, todo por lo cual pasamos algún tipo de aflicción, finalmente va a ser un beneficio para quien le está viendo a usted. Esos testigos mudos, esos testigos que quizás usted no conoce, esas personas que lo ven de lejos, esas personas que solamente lo ven cuando sale de su casa, son testigos que se dan cuenta cómo vive. Usted puede tener una figurita de un pez en su coche, usted puede tener un gran volumen en su casa de un estéreo donde tenga muchas alabanzas. Usted puede ser señalado como alguien que dice, no, pues ahí vive un cristiano, ahí vive un aleluyo por lo que escuchamos. Pero ¿de qué le sirve tener alabanzas a todo volumen? ¿De qué le sirve tener un pececito de plástico en su carro si su vida no está comprometida con el Evangelio de Cristo? ¿Cómo reaccionaremos ante los verdaderos compromisos que pongan a prueba nuestra fe, mis hermanos? Mire, voy a hacer un recuento de algunos casos en la Biblia. ¿Se acuerda de Cedrac, Mesac y Abednego? Cuando estuvieron frente al horno de fuego ardiendo, ellos no temieron a ser sacrificados, simplemente no adoraron la estatua del rey Nabucodonosor. Daniel no negó su fe y oró abiertamente al Señor, como acostumbraba, sabiendo que le tendían una trampa, y no tuvo temor cuando fue echado a un foso de leones hambrientos. El profeta Jeremías continuamente fue escarnecido y finalmente fue echado a un pozo, preso por predicar la palabra que Dios le daba para que mencionara al pueblo. De ese pozo fue sacado solamente para meterlo vivo dentro de un tronco hueco y ser aserrado. Esteban murió apedreado y fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue decapitado y él fue el primer de los apóstoles en morir a causa de la persecución. Felipe fue azotado, encarcelado y crucificado en el año 54. Él fue un obrero evangelista en Asia del Norte. El apóstol Mateo murió atravesado por una lanza en la ciudad de Nadabá, en el año 60. Él fue quien escribió el evangelio que lleva su nombre. Santiago, a la edad de 94 años, fue apedreado por los judíos. Finalmente reventaron su cabeza a golpes y él era el supervisor de las iglesias en Jerusalén. Él escribió la epístola de Santiago. Matías, quien tomó la vacante de Judas, ¿recuerda usted? Él fue muerto apedreado en Jerusalén y decapitado. Andrés, el hermano de Simón Pedro, murió crucificado en una ciudad llamada Edesa. Él predicó por muchos países asiáticos. Juan Marcos, discípulo de Pedro, fue arrastrado, hecho pedazos en Alejandría. Él fue amarrado a caballos y así él fue tirado por ellos hasta morir. Pedro, sabemos cómo murió él, crucificado boca abajo en Roma en manos de Nerón. El apóstol Pablo, decapitado a espada en manos de soldados romanos. Judas, crucificado en el año 72, hermano de Jesús, el llamado Tadeo. Bartolomé, golpeado y crucificado. A él se le conoce como quien tradujo el Evangelio de Mateo a la lengua india también y predicó en ese país. Tomás, muerto también a punta de lanza, predicó en la India, en Persia, donde fue muerto por el paganismo local. Lucas, el apóstol, colgado en un árbol en manos de los griegos. Él fue evangelista, compañero, amigo de Pablo, también fue su médico, y él es el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Simón, el cananista,
crucificado en el año 74, él predicó por toda la zona de África, Mauritania. Juan, el apóstol, aquel que decía que era el apóstol amado, martirizado al ser echado en una caja de aceite hirviendo, de donde escapa milagrosamente, sin daño, de ahí desterrado a la isla de Patmos, fue el único de los apóstoles que escapó de muerte violenta. Él fue un apoyo a las iglesias que estaban fundadas, supervisando y dando mensajes a las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira. Bernabé, el compañero de Pablo, igualmente apedreado por los judíos en el año 73. En el Coliseo romano, mis hermanos, muchos fueron muertos, devorados por fieras, otros quemados en hogueras, y ellos morían alabando el nombre del Señor, cantando alabanzas. Vivimos nuestra propia generación y las demandas de nuestro Señor son muy distintas. No nos está demandando este tipo de respuesta, mis hermanos. Vivimos otros tiempos. Sin embargo, ¿cómo está respondiendo cada uno a sus propias pruebas, a sus propias aflicciones, al desierto? Aquello que sabemos que de alguna manera el Señor está usando para fortalecer, también para que dependamos de Él, para probar nuestra lealtad, nuestra fe, para caminar, para permanecer, para perseverar. En fin, mi hermano, todo aquello que el Señor ha permitido en su vida para probar esta fidelidad, también usted debe de estar consciente de algo, que en todo momento Él ha extendido su misericordia, su cuidado, su gracia y su provisión. De manera que aún habiendo pérdidas, todo tiene un propósito, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde nos va a alcanzar nuestra fe? ¿Sabremos perseverar en nuestra fe en medio de la aflicción? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento de estudio, Señor, que nos has permitido ver un poquito más acerca de cómo tú permites las cosas que suceden, diversas, diferentes en cada uno. Tú tienes un trato especial con cada uno de tus hijos, tú tienes un trato distinto con cada uno de tus redimidos, pero finalmente el propósito es el mismo. Pero tú conoces el corazón, tú conoces las necesidades, la medida de fe, y en base a eso, Señor, es como tú obras, de manera misericordiosa y soberana. Lo único que te pedimos, tus hijos, es que nos guardes, Señor. Sí aumenta nuestra fe, Señor, sí es un clamor. Sabemos lo que va a venir, sabemos lo que representa. Lo hemos sabido desde que decidimos por ti, Señor Jesús, y precisamente por eso nos queremos sostener en nuestra fe. Sabemos que vendrán las pruebas, las aflicciones, que vendrán situaciones que quizás nos quieran sobrepasar, pero tenemos una convicción, tú estás con nosotros. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, esfuérzate, sé valiente, persevera, porque los tiempos son malos, sí, pero deja que cada día tenga su propio mal. Camina en fe, fortalécete en el Señor y crece, porque el Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen buena tarde. Dios me los guarde.